Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en compañía del señor Jaime Chumacero, una persona que hemos convocado al programa Ciudadanía en Acción, y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la geopolítica. Querido Jaime, bienvenido al programa. Rolando, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para empezar, vamos con la definición de la geopolítica. Yo quisiera acotar que la geopolítica es algo que en realidad siempre se ha utilizado, pero si mal no recuerdo se lo bautizó como geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, 1928, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ya fue una disciplina muy utilizada por lo que ahora son grandes potencias. Pero de tu palabra quisiéramos escuchar una definición de lo que es la geopolítica. En realidad la geopolítica, como bien dices, ha sido recién sistematizada en este último tiempo, ¿no? Pero ya como acción política siempre se ha llevado a cabo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Incluso podríamos hablar desde las Atenas, ¿no? Desde los griegos, los romanos, y el mismo hecho de nuestra civilización a precolonización, digamos, había una cuestión de estrategias geopolíticas que están relacionados a decisiones tomadas de grupos en función de una región al cual pretenden afectar, o sea, una región geográfica plenamente determinada. Uno está en función de lo que el soberano o el presidente o el gobierno o el Estado determina como su región de incidencia, y otra está en función de geopolíticas económicas que se extienden más allá de su área de dominio, digamos, de un determinado país, ¿no? Pero y en otro caso, bien lo dices, en la Segunda Guerra Mundial habían de incidencias de dominio, ¿no? de pretender dominar a través de Alemania toda Europa y todo el mundo prácticamente. Claro, porque si nosotros hablamos de geopolítica, tal vez la gente se ubique en países como Rusia, China, Estados Unidos, que tienen, sobre todo Estados Unidos y Rusia, tienen una geopolítica planteada hace más de 50 años y tienen una incidencia global. Pero si hablamos de geopolítica a nivel regional, el subcontinente sudamericano, en tu opinión, ¿cuál sería o cuáles serían los países que tienen una marcada geopolítica a nivel regional? O sea, definitivamente quienes tienen una mejor estrategia de incidencia. Lastimosamente en este último tiempo hemos vivido a través de lo que ha significado el socialismo del siglo XXI, ¿no? Una estrategia geopolítica manejada desde Cuba, trasladada a Venezuela a través del chavismo, y de ese chavismo ha sido trasladado a diferentes países que inclusive esa intención de dominio, ¿no? Ha generado grandes ingentes de recursos económicos manejados por el chavismo, ¿no es cierto? Que ahora nos damos cuenta que han sido manejados en miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, en el gobierno de Kirchner, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de todos aquellos que han estado en la incidencia de esta geopolítica del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos en este momento, digamos. Ahora, ya como historia, digamos, de una geopolítica mucho más meditada, mucho más coherente, digamos, en términos de incidencia económica, indudablemente el que mejor ha jugado es Chile, ¿no? Yo justamente ahí quería compartir tanto con tu persona como con la gente que nos ve, que nos escucha, porque recordemos que este programa se emite en las provincias cruceñas, en Capital también. Me tomé la molestia, ya que mencionas Chile, yo también había identificado que Chile tiene una geopolítica interesante y muy bien establecida. Sí. Me tomé leer un artículo, el tiempo de leer un artículo de Pinochet respecto a la geopolítica en general, no la geopolítica chilena, sino que era un artículo escrito en una revista de una universidad. Y es interesante cómo él proyecta la geopolítica como es más, toma al país como un ente vivo, el cual debe buscar una mejoría en su calidad de vida. Y en estos términos, la geopolítica sería la ciencia que busca las maneras de mejorar la calidad de vida de ese ente vivo que es el país, la república. Y en este sentido, busca primero que nada mejorar obviamente la parte interna para tener recursos humanos necesarios que le permitan expandir su influencia desde el punto de vista económico
principalmente, y posteriormente en menor medida en temas sociales y también militares de ser necesario. Pero me llama mucho la atención que en el caso de Chile, por ejemplo, hablan de una geopolítica aplicada a buscar la expansión económica del país, porque con eso atraen inversiones que mejoran la calidad de vida de los chilenos. ¿Okay? Pero cuando tú me hablas del tema del socialismo del siglo XXI, no se ha visto una mejora notable y sostenible en la calidad de vida. Entonces, ¿esto se puede considerar una geopolítica o se trata solamente de una ideología? No, definitivamente toda ideología expansiva de su país hacia otros gobiernos, hacia otros estados, definitivamente conlleva la cuestión geopolítica, ¿no? Es decir, Rusia tenía, después de la revolución bolchevique, ¿no es cierto?, tiene su incidencia geopolítica y empieza a dominar a los países circundantes como Ucrania, incluso Checoslovaquia, ¿no?, Polonia, que los mete en su esfera de dominio y llega incluso a dividir a Alemania en Alemania del Este y la Alemania del Oeste, ¿no es cierto? Entonces, la ideología siempre se conlleva una pretendida de querer dominar un ámbito geográfico, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha sucedido y sucede con la cuestión geopolítica, o sea, está plenamente vinculado a una cuestión ideológica, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que Cuba haya querido entrar en la esfera geopolítica del bolchevismo, ¿no es cierto?, y que hayan pretendido generar las bases nucleares, inclusive, de Rusia en Cuba, ¿no? Ahí estuvo el problema de la crisis de Cochinos, ¿no? ¿no?, de la pelea entre Khrushchev y Nikita el malogrado Kennedy, ¿no? John General Kennedy, ¿no? Entonces, eso nos muestra, finalmente los rusos no han tenido esa capacidad porque, bueno, el tener una influencia geopolítica de Rusia en un vecino país a Estados Unidos, indudablemente no iba a ser tolerado, ¿no es cierto? Entonces, la ideología está tremendamente vinculada a la cuestión geopolítica. Claro que sí. Ahora, si estamos identificando que la geopolítica busca tener incidencia en la región, ¿no?, para sacar adelante a determinado país que aplique su geopolítica, yo recuerdo, si mal no recuerdo, era la doctrina Perales en Chile, desde el nacimiento de la República de Chile, ellos tienen bien establecida su geopolítica. Pero si hablamos de la geopolítica boliviana, la geopolítica boliviana estuvo en algún momento definida al nacer la República, fue algo que se fue tergiversando, es algo que están haciendo recién con la recuperación de la democracia en los años 80. ¿Cómo se compara esto, por ejemplo, con lo que pudiera llamarse geopolítica del gobierno actual, que es el movimiento al socialismo? ¿Tenemos una geopolítica definida o la hemos tenido históricamente? ¿A dónde vamos? O sea, sí, plenamente, mucho más antes de Pinochet, Chile ha tenido esa virtud de tener, digamos, personas pensantes con mucha proyección, con mucho futuro, estrategas, ¿no?, que han desarrollado una política de desarrollo expansivo incluso, ¿no es cierto?, de esa pequeña economía que se tenía en Chile, ¿no?, y que finalmente tiene su éxito en lo que ha sido su expansión territorial a partir de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, quitando territorios a Bolivia y quitando territorios a Perú, ¿no? Bueno, pero esa política ya lo tenía mucho más antes de la guerra, ya definida, ¿no?, de su expansión. Lastimosamente los bolivianos no hemos tenido sino un solo evento, un solo momento histórico, digamos, de una alzada, de una clara estrategia geopolítica, y que ha sido en el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Él ha propiciado la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? E incluso a esa Confederación Perú-Boliviana ha pretendido introducirse a Argentina, ¿no? Incluso se le invitó a Argentina para que Argentina sea parte de esta estrategia geopolítica. Imagínense, ¿no?, si hubiese logrado Andrés de Santa Cruz de que tanto Perú, Bolivia y Argentina se conformaban en
en una unidad, en una confederación tal cual estaba planificado. Entonces teníamos prácticamente toda una inmensa costa en el Pacífico, ¿no? Y una inmensa costa en el Atlántico, ¿no es cierto? Entonces ahí sí esos tres países hubiesen sido estilo Estados Unidos, ¿no? Casi un continente de océano a océano, ¿no? Pero bueno, esa política ha sido prevista por los chilenos, sí, ¿no es cierto? Que lo han definido a aquel que le denominaban indio, ¿no? O sea, Andrés de Santa Cruz lo denominaban el indio cóndor, ¿no? Los argentinos, los chilenos, principalmente la política chilena lo consideraban así como el indio cóndor, ¿no? O sea, yo no creo que el primer indio en tomar el gobierno ha sido Evo Morales. No, definitivamente. Ha sido Andrés de Santa Cruz. Se podrá considerar tal vez el primer presidente cocalero, pero el primer presidente indígena, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Claro, es Calahuana, ¿no? Ese hijo de una mujer de ancestros aymaras muy de casta, digamos, ¿no? Sí. Es interesante lo que estás mencionando ahorita, pero entonces, ¿en qué está la geopolítica boliviana? Recordemos que acabamos de perder un juicio histórico en La Haya, en lo que era los intentos de recuperar el mar, y eso a mí me hace pensar que más que geopolítica, la recuperación del mar, que es válido, es una geopolítica, pero fue utilizado más como una muletilla por los gobiernos de turno. Debería ser geopolítica, pero fue más una muletilla. Se acaba esta muletilla con el juicio de La Haya, ¿qué tanto nos afecta? ¿Y qué deberíamos tener nosotros definido como geopolítica boliviana? Más allá de lo que es un acceso soberano al mar, a cualquiera de ambos lados, Pacífico o Atlántico, ¿qué nos hace falta para definir una geopolítica nacional? Hemos andado de tumbo en tumbo, ¿no? En la política después de Andrés de Santa Cruz. O sea, el hecho de que esa confederación Perú-Boliviano haya sido derrotada finalmente en una guerra propiciada por Chile, un poco apoyada por Argentina, y que finalmente lo derrotó al gobierno de Andrés de Santa Cruz. A partir de ahí la geopolítica definitivamente se perdió, ¿no? O sea, hemos andado de tumbo en tumbo, y tanto así que hemos llegado, por ejemplo, en el gobierno de Morales, no me acuerdo qué apellido ese, o qué se llama, ¿Aniceto? ¿No es Aniceto Morales? ¿Aniceto Arce? No es Aniceto Arce, es Casimiro Morales, creo que es, ¿no? Ya un gobierno anterior que incluso propicia la venta de los territorios de la costa boliviana a los brasileños, a los chilenos, perdón. El canciller de este presidente, de Morales, que se llama Corrales precisamente, ¿no? Va a Chile y a los chilenos les dice cuánto ustedes pagarían por todo el territorio de Atacama, ¿no? O sea, hemos llegado incluso a ese nefasto momento en que, bueno, hemos dado a conocer antes de la Guerra del Pacífico que a los bolivianos no nos interesaba ese territorio de Atacama y todo eso, ¿no? Entonces, todo estaba previsto para poder llegar a esa malograda guerra donde hemos perdido nuestro territorio marítimo, ¿no? E incluso nuestros militares han perdido la estrategia del conocimiento territorial. O sea, en vez de ir directamente desde Uyuni hasta Chile, que es Atacama, ¿no es cierto?, atravesar un territorio que actualmente los campesinos de Sudlipes lo atraviesan, y muchos campesinos de Sudlipes, originarios indígenas, campesinos de Sudlipes, ¿no?, tienen doble nacionalidad, se van a pie hasta Chile, donde trabajan, adquieren la nacionalidad y están en ese transcurrir entre Chile y Bolivia, ¿no? Entonces, pero van a pie y llegan en algo así de 5 días. ¿Por qué no el ejército boliviano no tuvo esa capacidad de irse de Sudlipes directamente a Atacama? Tuvieron que ir hasta el norte, hasta el Alto de la Alianza, ¿no es cierto?, perdiendo esfuerzos, perdiendo una barbaridad de recursos, ¿no es cierto?, para después perder en territorio, hacer una guerra en territorio ni siquiera boliviano, ha sido territorio peruano, ¿no? Claro. O sea, en Bolivia nunca se ha hecho una guerra del mar, nunca. Es lamentable. Ahora, hablando de los términos de geopolítica, querido Jaime, me llama mucho la atención
Me parece a mí, lo comparto contigo la reflexión, para poder tener una geopolítica definida, pareciera que es un requisito necesario e indispensable que haya un sentimiento de nacionalismo bien instaurado. Me parece a mí que en Bolivia no ha llegado a haber un nacionalismo si no es en épocas de guerra. Lo que sí se ve es regionalismo. Lamentablemente el regionalismo, como lo tenemos asentado en Bolivia, provoca cierto tipo de divisiones entre regiones. Mi pregunta es esta: ¿te parece que no ha habido un nacionalismo que no sea en épocas de guerra? El regionalismo que se tiene puede mutar, puede evolucionar a un regionalismo más de complementariedad, y eso pudiera tal vez llevarnos a tener ya una geopolítica más asentada, más definida. ¿En dónde nos unimos nosotros los bolivianos? ¿En dónde solamente nos unimos los bolivianos? Nos unimos en el fútbol. En el único momento en que todos los bolivianos hemos estado prácticamente comulgando como un solo hombre ha sido en la clasificación al Mundial de Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando hay fútbol, ¿no?, y ganamos, ahí la nacionalidad se une, ¿no? Pero después no hay ningún otro evento más donde la nacionalidad se exprese, ¿no? Todo lo demás son desastres, son peleas regionales, ¿no? Bueno, lo que ha pretendido Evo Morales es, a partir de la Haya, ¿no es cierto?, unir a la nacionalidad, ¿no? O sea, en algo que nosotros no tenemos en el gen, o sea, el hecho de recuperar el territorio marítimo, ¿no? Eso que siempre lo utilizan como muletilla absoluta y totalmente todos los gobiernos a partir de la derrota de la guerra, ¿no es cierto?, de la guerra del Pacífico, ¿no? Después todos los gobiernos han utilizado, y ahí hay una clara unidad. Esa unidad nacional es la recuperación de los territorios del Pacífico, ¿no es cierto?, que hemos perdido en esa guerra. Y lastimosamente, con lo de la Haya, ¿no es cierto?, hemos terminado de perder absoluta y totalmente incluso la opción ya de ir e instaurar una demanda al Tratado de 1904. Porque antes de que se haga el proceso judicial en la Haya, ¿no?, Bolivia desconocía el Tratado de Bogotá, ¿no?, que definía, ese Tratado de Bogotá definía que hasta antes del pacto ese que se determinó en Bogotá, todo aquello anterior ya estaba oleado y sacramentado, ¿no? Eso más o menos estamos hablando de todo lo acontecido hasta antes de 1960 o 1960, bueno, ¿no? De 1960 para atrás no se cuenta, ya está todo definido, ¿no? Y Bolivia decía, no vamos a rubricar ese pacto porque nosotros tenemos un problema pendiente desde 1904 y no vamos a aceptar ese tratado, ¿no es cierto? Pero para hacer la instauración del juicio en la Haya se ha tenido que aceptar ese tratado, ¿no? Entonces, por lo tanto, con eso más ya no tenemos ninguna potestad de poder ir y plantear una nueva demanda a Chile. Claro, pero nos estamos tal vez centrando un poco o demasiado en lo que es la salida al mar. Una geopolítica, dadas las condiciones actuales, ok, perdimos el juicio en la Haya, va a ser difícil que volvamos a demandar a Chile por una salida al mar. ¿A dónde tendría que ir? ¿Cómo tendría que proyectarse la geopolítica boliviana dadas las circunstancias actuales? Es un reacomodo, yo creo, que lo que tenemos que hacer los bolivianos, ¿no? O sea, la política equívoca de la geopolítica que nos ha ido llevando al fracaso es una política asignada principalmente por una estrategia paceñista, ¿no? El paceñismo nos ha llevado a, primero, aceptar el Tratado de 1904, ¿no? El Tratado de 1904, el Tratado de Paz, ¿no?, ha sido aceptada a partir de el compromiso que ha tenido el gobierno de Chile de finalmente hacer el ferrocarril entre La Paz y Arica,
¿no? O sea, hasta incluso yo de niño me acuerdo que nos hacían jugar en la calle y caminábamos cantando Arica la paz, la paz, la paz. Ah, no, era ferrocarril, carril, carril, Arica la paz, la paz, la paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás, ferrocarril, carril, carril, Recuerdo Arica bien, la paz, sí. la paz, la paz, un paso para atrás. Eso era un sinónimo de crítica, ¿no es cierto?, a esa estrategia paseñista. O sea, que por esa ferrovía entre La Paz y Arica, ¿no es cierto?, finalmente se vendió toda esa cuestión de nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, esa estrategia paseñista hay que transformarla. Y creo que hay que transformarla a partir de lo que significa, ¿no es cierto?, Santa Cruz principalmente, no en términos de lo que significa una cuestión regionalista, ¿no?, sino en el entendido en que, bueno, tenemos coincidencias históricas, incluso que provienen desde la independencia, ¿no es cierto? En la Guerra de la Independencia, los primeros territorios liberados en Bolivia han sido Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Los últimos eran La Paz, que estaba fundamentalmente vinculada al virreinato de Lima, ¿no? O sea, nunca fue liberado prácticamente esos territorios, pero sí hemos tenido ejércitos argentinos de ocupación en Santa Cruz y hemos tenido ejércitos argentinos de ocupación liberadora en Potosí. No han podido llegar los ejércitos de estos a La Paz nunca, ¿no? Entonces, por eso es que se planteaba en algún momento los países del Cono Sur, digamos, la Unión de los países del sur, ¿no?, que antes de que sea Argentina. Claro, ¿no? claro. Entonces, esa comunión que nos lleva a nosotros de plenitud geográfica debería ser la nueva conducente, ¿no es cierto?, alternativa a ese desastre que nos ha llevado la estrategia paseñista. Eso considero plena y claramente, ¿no? Y para ello, ¿qué tenemos?, ¿no? O sea, primero, Evo Morales nos ha llevado a la gran derrota de La Haya, ¿no es cierto? Evo Morales nos está llevando a una derrota absoluta de integración, ¿no? Bolsonaro y Piñera definen y deciden que ya no, el tren bioceánico no va a pasar por Bolivia, ¿no es cierto?, sino va a pasar por el lado sur, que es una unión entre Argentina, Paraguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ¿no? Una plenitud ahí de un tren bioceánico, ¿no?, que bueno, desecha absoluta y totalmente a Bolivia. Es interesante tu comentario y justamente te iba a preguntar de eso. Más allá de lo que es la hegemonía paseñista, cuando empieza a surgir el poder económico cruceño, a ser en todo caso más evidente, irrumpe el populismo, irrumpe Evo Morales Saima. ¿Qué tanto daño han provocado las políticas populistas de Evo Morales Saima en la proyección geopolítica boliviana? Porque no solamente hay un daño económico, un daño geopolítico, hay un daño también en la educación primaria, hay un daño en temas de salud, hay un daño generalizado. ¿Es cuantificable este daño respecto a la proyección geopolítica que se tenía y lo que se tendrá que hacer para reparar? Absolutamente y totalmente, ¿no? O sea, lastimosamente el populismo gestado y generado a partir de la derrota de los, digamos, del descontento de la ciudadanía contra los partidos políticos que hasta ese entonces hacían el cuoteo corrupto y de no inclusión a nuevos liderazgos, ¿no es cierto?, hace aguas o sea, totalmente en Octubre Negro, ¿no es cierto?, ¿no? Ahí el que debería surgir como líder, ¿no?, debería ser Felipe Quispe, el Manco, ¿no? Felipe Quispe, el Manco. ¿Por qué Felipe Quispe se generó como el mejor referente de liderazgo en Bolivia? O sea, dado que Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada, bueno, todos los líderes de ese entonces habían mostrado desde el 83 hasta el 2003, digamos, un coteo, ¿no es cierto?, sin mayores opciones, sin mayores
participaciones ciudadanas, ¿no es cierto? Entonces, esta gente descontenta define, o sea, agarra la cuestión de la guerra del gas como que además es una acumulación de levantamientos desde la guerra del agua en Cochabamba, sí, febrero negro, octubre negro, la guerra del gas, etcétera, etcétera. Son consecuencias de acumulación de violencia ciudadana, ¿no es cierto?, contra ese malestar que generaban los partidos políticos, ¿no? Y lastimosamente, digamos, nosotros en nuestro subconsciente tenemos y manejamos un discurso de que a partir de la Revolución del 52, ¿no es cierto?, la reforma agraria, el voto universal, la participación de los excluidos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, planteamos de que el que tiene el valor moral para nuevamente conducir a Bolivia por un derrotero nuevo era el indio. Por eso Felipe Quispe tenía esa posibilidad de hacerlo, pero de repente Felipe Quispe se pierde y aparece este otro, ¿no?, que nos está conduciendo a definitivamente una hecatombe, porque ya no es cuestión de una simple política, digamos, soberbia, sino que ya pone en juego a la nacionalidad misma boliviana. Lamentablemente ha sido así y sigue siendo así hasta el día en que podamos unirnos e ir corrigiendo en todo caso el curso de la política y geopolítica boliviana. Yo quiero agradecerte, querido Jaime, estamos muy cortos de tiempo para este programa y quedas obviamente cordialmente invitado para una segunda sesión. Ok, muchas gracias. Muy corto.